quien decía que el petróleo, el 90% era política y el 10% economía, que no solamente es política nacional, como es un país petrolero, y lo señalabas tú, sino también que hay una organización internacional que en el caso de los productores se han unido y han tenido una larga experiencia en el manejo de las cuotas y los precios, ¿no? Sí, claro. La OPEP fue creada por 5 países que tenían en el momento las mayores reservas en el 14 de septiembre de 1960 para buscar una un mayor beneficio por el recurso natural no renovable en ese momento. De hecho, un venezolano, Juan Pablo Pérez Alfonso, con Abdullah al-Tariq, el ministro de Arabia Saudita, en Bagdad firmaron el acta constitutiva en ese momento y de allí en adelante empezaron a buscar una mejor remuneración para los países de este recurso. Pues. La cadena completa la manejaban las compañías llamadas Siete Hermanas, que eran las concesionarias, y manejaban la producción y los ministerios fiscalizaban y el país y la hacienda pública de cada país los ingresos del impuesto sobre la renta, las regalías, y algunos como Venezuela introdujeron el impuesto llamado valor fiscal de exportación, que después fue eliminado, pues porque prácticamente eso era en la época Ahora, concesionaria. Después en los esa OPEP 70 nace muy pequeña, ¿no? Con pocos nace con países. 5 países, después llegó a tener 13 y hoy día hay un grupo que se llama OPEP más, porque la OPEP tiene algunas cláusulas que algunos otros países decidieron no adoptarlas, entonces la forma práctica de llegar a esto fue hacer la OPEP más, que son 23, donde Rusia, que tiene también una gran reserva y una gran producción, más producción que reserva, Sí. tenía antes de este conflicto unos 10 millones, pareja con Arabia Saudita, Ujú. pero apenas unos 40.000 millones de barriles de reserva. Pues. Es el caso de México, ¿por qué no se ha aliado con la OPEP? No en la OPEP Plus o No, OPEP él está más, en la OPEP pero Plus. no está dentro de la OPEP, siendo un país tan importante petrolero. Bueno, mira, en los 90, Erwin Arrieta, que murió hace 8 años, que fue el último ministro de la de, La Cuarta de, República. de la, de la llamada Cuarta República, eh, empezó a incorporar al ministro Telles, que fue el último En esa ministro del época. gobierno de Cedillo, y al presidente Adrián Layuz, de director general, lo llamaban de Pemex, los empezó a incorporar en las reuniones pre-OPEP. De hecho, ellos fueron parte del pacto de Riad cuando se estaban derrumbando el precio del petróleo, que se lo atribuyeron falsamente a la sobreproducción de Venezuela, que sí la había. Eso tuvo su esencia en la caída de las economías bursátiles de los tigres asiáticos, que arrancó con Tailandia, después fue a Filipinas, pasó por Indonesia, Corea, y le dio la vuelta al mundo, pasó por Rusia y terminó en África, en Brasil. Entonces, de ahí, en el año 98, el precio promedio petrolero de Venezuela llegó a estar en 8, 9, 10 dólares, pero se tomaron medidas de recorte en marzo del mismo 98 y se involucra a México. De hecho, Y el pacto de Riad fue el 17 de abril de marzo de ese año, en Riad, por eso se llama Pacto de Riad, en una reunión con México incorporado, que tenía una gran producción, cerca de 3 millones, y una gran exportación a los Estados Unidos, Norteamérica, Cruyos Maya y Azteca, para lograr un corte de petróleo. Yo, pues, tuve la oportunidad de ser testigo de excepción de esa estuviste reunión. trabajando en la OPEP también, por supuesto, No, yo no trabajé en la OPEP, yo pero fui fuiste a reuniones de la OPEP, claro, a todas. claro. Por eso Me decía, tocaba por mi conocías por condición dentro de mucho. gobernador ante la OPEP. Pero a esa reunión, que fue una reunión, digamos, no exactamente de la OPEP, sino los dos países, digamos, el más importante en un sentido, el único no árabe y no islámico, que era Venezuela, con una gran reserva en ese momento, junto con Arabia Saudita y México, de cara a los Estados Unidos, y se hizo un recorte
de aproximadamente unos 600.000 barriles. A la semana siguiente hubo una reunión en Viena y se juntó un recorte de aproximadamente entre 2 y 3 millones, lo cual empezó a hacer recuperar el precio en el año 98. Doctor Quintero, vamos a un corte, compromisos comerciales, y nos va a hablar un poco, usted fue funcionario de la OPEP, de cómo funciona este organismo que es intergubernamental y cómo ha sido su trabajo y sobre todo la perspectiva para el futuro. Ya regresamos.